Hola, muy buen día. Este es el séptimo videotutorial de la guía de estudio de la estructura de capital óptima. En este se verán dos ejercicios a la vez, el ejercicio número 6 y el ejercicio número 7. Como se ha dicho, los ejercicios vienen de menor a mayor complejidad, por lo que para entender mejor este y sacarle mejor provecho, es importante saber lo siguiente: tener ya conocimientos del cálculo de la utilidad por acción. Cómo llegar desde un EBIT, desde la utilidad operativa, hasta el valor del beneficio por acción, los BPAs. Es decir, la metodología EBIT, EPS, ya dominarla. Y asimismo, pues determinar con ello el cálculo del punto de indiferencia, o sea, el punto de equilibrio de un EBIT en función de esas UPAs, donde se igualan las UPAs, conformando las diferentes estructuras de capital. Bien, también es importante ya tener conocimientos del WACC, es decir, cómo se calcula el costo de capital promedio ponderado. Puesto que este ejercicio lo incorpora y no es el punto explicar el cálculo de ese WACC. Dejaré los enlaces aquí mismo en el video en donde explico estos cálculos. Un enlace para el WACC y también es importante tener conocimientos ya del NOPAT, del Net Operating Profit After Taxes, porque también lo incorpora el NOPAT. También el cálculo del value. Entonces este es un equivalente capitalizado. También lo incorpora el ejercicio. Y principalmente recomiendo haber ya visto los 6 videotutoriales anteriores a este séptimo de esta guía de estudio, y haber entendido, por supuesto, los 5 ejercicios anteriores que ya vienen en esta misma guía, los 5 ejercicios anteriores en donde se explican estos cálculos del punto de equilibrio financiero en función de las estructuras financieras que se dan en los ejercicios, para el cálculo de los beneficios por acción, en donde se igualan, y encontrar estos puntos de indiferencia entre financiamientos con deuda o con capital propio, capital ajeno y capital propio. Bien, con el gusto de siempre vamos a pasar entonces a explicar Como he dicho, son 2 a la vez, porque dice aquí el ejercicio. Método del EPS, las utilidades por acción, por sus siglas en inglés, para seleccionar estructuras de capital. Es decir, con qué porcentajes de capital ajeno se debe financiar el proyecto o la empresa, y con qué tanto porcentaje se financiará con capital propio. Vamos a partir entonces de estos supuestos: que la estructura de capital de la empresa está siendo financiada solo por acciones comunes, no tiene deuda ni preferentes. Considerar unas utilidades por acción para determinar las UPAs con 250 y con 500. EBIT, es decir, EBIT de 250 y EBIT de 500. Por lo tanto, el procedimiento para resolver este ejercicio será en 2 plantillas de Excel. Puedes ir preparando unas plantillas de Excel como esta, en donde resolveremos, en este caso, en la plantilla número 6, ejercicio 6, con 250,000, y esta plantilla número 7 de la guía con 500,000, uno para cada uno.
Entonces primero vayamos, por supuesto que explicaré a detalle esta y la otra ya nada más qué es lo que sucede con 500,000 de EBIT. Otra cosa, el ejercicio es bastante largo, entonces ya está desarrollado. Ir haciéndolo paso a paso, incorporando fórmula con fórmula, nos llevaría al menos un par de horas. Quedaría bastante largo el video tutorial, por lo tanto ya están los resultados acá. Lo que pasa es que lo iré explicando paso a paso, de cualquier manera, para que sepas qué se hizo en cada uno de las celdas, en cada uno de los cálculos que se hicieron, para que llegues al resultado final y correcto. Bueno, es por ello que vamos a hacerlo de esta manera, ya resuelto. La tasa impositiva, entonces, que se considera es un dato, es un 32%. El número de acciones que andan en circulación son 100,000 a un precio de 15 cada una. Por lo tanto, la estructura de capital se conforma de la siguiente manera. No tiene deuda, como nos lo han dicho acá. Vamos a empezar partiendo de que no hay deuda. Por supuesto que la simulación posterior se hará ya con deuda de un 30, de un 40, 60, 80, etcétera. Por lo tanto, partiendo de esta base, pues es simplemente 1,5 millones. ¿Por qué? Porque multiplicamos estos 100,000 por ese 15, estos $15 que tiene de valor de la acción, entonces será un total de 1,5 millones. Total pasivo más capital, por lo tanto, esto también será, según la ecuación del balance, el activo total. Sí, aquí la razón de la deuda pues es 0, en este caso. Y entonces, como ya se ha visto en videotutoriales anteriores, se calcula la UPA, y en este caso nos da 1,70 y 3,40. Lo explicaré a detalle. Aquí tenemos con 250,000 y con un escenario de 500,000. Por supuesto que no hay intereses, ya que no hay deuda. Sin embargo, aquí dejamos aquí el modelito en donde ponemos simplemente el 0 y las utilidades antes de impuestos, pues será igual a restar 250 menos los intereses, quedándonos 250,000 y 500,000 respectivamente para estos casos. Después multiplicamos esa utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva, que es de un 32, y nos quedan 80,000 de impuestos para el escenario de 250,000 y de 150 y de 160,000 para el escenario de 500. Bueno, esta es la cantidad de impuestos y aquí tienen la fórmula. La utilidad neta será igual a la resta de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos en unidades monetarias, quedando 170 para el escenario de 250 y 340 para el escenario de 500,000. Si andan circulando 100,000 acciones, lo único que tienes que hacer es dividir esta utilidad neta entre el número de acciones, quedándote 1,70 para un escenario de 250 y de 340 para un escenario de 500. Entonces solo aquí una división y listo. Bueno, ahora bien, pasamos a la comparación de estructuras de capital alternativas. Y tenemos lo siguiente. Vamos a considerar aquí, por ejemplo, una razón de la deuda de un 0, que es el escenario número 1 que tenemos, el que ya vimos, considerando un 30% y considerando una razón de un 60%. En todos los casos, por supuesto que los activos totales serán de 1,5 millones, ya que, según el balance, deuda más capital
estructura financiera, el valor de la estructura financiera debe ser equivalente al valor de la estructura operativa o estructura económica. Entonces, por lo tanto, el activo total es 1,5 millones. En este caso, hasta ahorita hemos visto solamente con solo capital. Las 100,000 acciones a 15 cada una, 1,5 millones, que con ello se conforma, como hemos dicho, el activo total de la empresa o inversión total. Entonces aquí no hay deuda en el primero, total de 1,5 millones, no hay tasa de interés y por lo tanto hay 0 unidades monetarias de interés y en circulación andarán 50,000. En este escenario, en donde ya hay una razón de la deuda del 30%, ¿a cuánto equivale esa deuda? Pues muy sencillo, multiplicamos simplemente esa razón de la deuda por el total de los activos, generando un 450,000 de deuda. Por lo tanto, 1,050,000, la diferencia entre estos dos valores, pues es 1,050,000, que sería de capital. Entonces la estructura de capital está conformado por deuda a largo plazo más capital propio. Este sería, en ambos casos, este sería igual y este sería igual a este. La tasa, por supuesto, conforme más deuda se tiene, se supone que será más elevada, puesto que se corre más riesgo por parte de los acreedores. Por lo tanto, en este caso consideraremos un 10% y en este caso se considerará un 15% en caso de pedir un 60%, en cuyo caso pues esto ya es un poco exagerado. ¿Por qué? Pues porque sería mayor inversión, es decir, sería más grande la deuda que el capital. Este tipo de empresas pues ya están en manos de acreedores. Entonces, pero sin embargo vamos viendo cómo funciona, cómo funcionan los números en este caso. Aquí nos arrojan 45 de interés, es decir, el 10% de 450,000, que puedes ir viendo, tú vas haciendo las pausas correspondientes para ir entendiendo mejor el caso. Y entonces aquí las acciones en circulación, pues obviamente que serán menos, ya que sería nada más con capital 1,050,000, por lo tanto 1,050,000 entre 15 pues nos da 70,000. Como lo ves aquí, o lo puedes hacer, aquí está la fórmula, o lo puedes hacer como lo hice aquí, en donde lo único que lee a B8, que sería el valor de, acá lo tienes, voy a ponerlo, número de acciones, que son 100,000, como tienes aquí, represento a detalle. De cualquier manera, el tiempo, vamos con calma. A estos 100,000 le vamos a quitar ese 30% de deuda, entonces 1 menos a 27 y nos quedan las 70,000 acciones que tenemos aquí en este punto. Utilizando este porcentaje, o la otra forma, como te he dicho, dividiendo esto entre los 15. Igual manera haces para el cálculo de estas 40,000 acciones, que sería ahora el 60%, el 60 de 1,5 millones, pues nos da 900,000, la diferencia son 600, 900 más 600, el 1,5. Y entonces esta estructura queda de esta forma. La tasa de un 15, el 15% de esa deuda de 900 es igual a 135,000. Ahora andan 600,000 unidades, 600,000 unidades monetarias de capital entre 15, serían 40,000, o bien haciendo la fórmula, como te lo dije, restándole al 1, este 60% quedando un 40, por las 100,000, 40,000 acciones.
Una vez explicado esto, nos vamos ahora al cálculo de los beneficios por acción, de las UPAs, considerando ahora endeudamiento. Y para ello vamos a hacerlo con las dos razones de la deuda anteriores que ya hemos visto, que es con el 40% y con el 60%. Entonces, para ello también vamos a considerar diferentes niveles de EBIT. Sobre EBIT de 0, con EBIT de 125.000, de 250, 375 y 500. Vamos a ver todo este margen. Capturamos entonces los datos simplemente de, como se ha dicho, 125, 250, 375 y 500. Escribimos estos datos en las celdas correspondientes y les calculamos el interés. Con el 30%, pues significa que de 0, o sea, aquí tenemos los 45. Yo lo he puesto 45 porque simplemente son, acá tenemos deuda de un 30%, si te fijas aquí en el 27, en este. Deuda de un 30% sería aquí, este. Entonces los jalas simplemente así. Estos 45 vendrán a toda esta fila. ¿Por qué? Porque la deuda es de un 30%. Este 30%. Entonces aquí tenemos 45, aunque no haya utilidad operativa. Y si la utilidad operativa es de 125.000, serán 45, 45, 45. Entonces aquí lo conveniente pues es que esto ser más eficientes en esta utilidad operativa, es decir, vender más a un costo variable menor y con los menores costos fijos posibles, para que este siempre se vea mejor. Entonces, una vez que tenemos calculado estos intereses, calculamos la utilidad antes de impuestos, y en este caso será una pérdida de 45, no es más que la resta. Aquí pones esta fórmula y ya llenamos hacia la derecha, calculamos los impuestos, que sería igual a la utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva, que en este caso es el 32, se encuentra en la celda B7 ese dato. Entonces simplemente lo jalamos poniendo el string correspondiente, las anclas aquí, para llenar hacia la derecha, como lo tenemos acá, y llegamos hasta 145.600 en el caso de un escenario de 500.000 de EBIT. Hacemos la resta y tenemos una utilidad después de impuestos o neta, y nos quedan 30.654 hasta 309.400, como está aquí en la fórmula. Bien, el número de acciones que andarían circulando en este caso ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el caso de 30 ya vimos cómo se calcula estos 70.000. Por lo tanto, este paso ya lo voy pues simplemente lo jalamos el dato, ya sabemos cómo es. En el caso de 30 son 70.000, y lo único que hacemos es aquí la división del cálculo de la UPA, una división de las utilidades netas entre el número de acciones, quedándonos de menos 44 hasta 442. Y lo mismo hacemos ahora con el caso, pero con el caso de 60% de deuda. Como ya está explicado el paso anterior, esto es exactamente lo mismo, solo que con el 60. Entonces ya nos ahorramos este paso. Con el 60 nos da 135 de intereses, sí, que son bastante interés.
lo tienes en este caso. Entonces simplemente lo jalas, este dato, aquí, te quedan en estas celdas, restas, calcula los impuestos del 32, los restas, te queda una utilidad antes de impuestos, andarán en este caso, ya se ha explicado, 40.000 acciones, y divides esta utilidad neta entre el número de acciones obteniendo las UPAs. Vemos que aquí simplemente nos vamos dando cuenta de que estas UPAs, ¿qué diferencia? Ya ve, haciendo este tipo de análisis, la diferencia en las UPAs conforme se incrementa la deuda, mucho más riesgo, pues mucho más pérdida, pero también puede haber mucho más beneficio. ¿En función de qué? En función de las utilidades operativas. ¿Sí? Este tipo de análisis es importante ir haciéndolos para la conformación de la estructura de capital óptima. Ahora bien, hasta aquí hago la aclaración de que hasta aquí todo esto, para ambos casos, el 6 y el 7 es exactamente lo mismo. Está el caso de con 500.000, este escenario. Hasta aquí es exactamente igual la plantilla de Excel. No hay diferencia. Puedes observar que este es el ejercicio 7. El 6 es el que venimos haciendo y las UPAs con financiamiento del 30 y con financiamiento del 60 son las mismas. Por lo tanto, hasta aquí es igual. Lo que el siguiente paso es el que va a ser el diferente. Bien, entonces pasemos al siguiente paso. Es este cuadro. Este cuadro que tenemos aquí enfrente, en donde todo esto. Entonces vamos a poner todos estos datos hasta aquí, hasta la columna M, en donde vamos a calcular el valor de la empresa. ¿En función de qué? Bueno, vamos a explicar estos pasos. Vamos a considerar un índice de la deuda ahora de 0, como ya lo dijimos. Vamos a dar un margen desde 0 hasta 60. De 10 en 10. Entonces nos falta hacerlo con un 10%, que no lo habíamos hecho, con un 20%, que no lo habíamos hecho, el 30% ya lo teníamos hecho. Vamos a hacerlo con un 40%, que no lo habíamos hecho, con un 50%, que no lo hemos hecho, y con un 60%, que ya lo tenemos hecho también. Por lo tanto, este ya está hecho, este de 450 también, y este de 900 también. Bueno, ¿qué más se agrega a este cuadro? Bien, esto pues ya está explicado, entonces esto no. Simplemente sabemos que esta columna es de 1,5 millones, la estructura económica. Aquí sí hay novedades. Este punto no, pues que puesto que es 0%, con 150, el 10% de 1,5 millones sería financiado 150.000 con deuda, quedando un capital de 1.350. En el caso del 20, 2 por 15, 30, entonces estarían 300.000 el 20% de 1,5 millones. Por lo tanto, de capital, 1.200, que es la diferencia. Este ya lo tenemos calculado, 600.000 sería el siguiente punto, que es este, 4 por 15, 600.000 es el 40% de 1,5 más 900, y así sucesivamente. La mitad sería el 50%, 750 y 750, 900 y 600 ya está hecho. Lo mismo que en la parte anterior, las tasas de interés se van incrementando conforme la deuda aumenta, el riesgo aumenta
y estos vienen incrementándose. Para este caso es 0%, puesto que no hay deuda, un 7 ya con un 10, un 8.50 y así sucesivamente. Por lo tanto, estos de aquí son datos dados. En el supuesto de que la deuda se incremente, la tasa de interés también lo hace. Y en consecuencia, las unidades monetarias que nos arrojen estas tasas de interés pues serán mayores cada vez. Por una deuda de 150.000 al 7% nos da 10.500 y así sucesivamente llenamos hacia abajo y obtenemos estos valores. Pondré aquí la fórmula para que lo veas más detenidamente. Bien, llenas hacia abajo y listo, tenemos los valores. ¿Cuántas acciones andan circulando? Bien, también este cálculo ya lo hemos hecho. Las acciones que andan circulando en el caso de 1,5 millones a 15, pues son 100.000. Y así de sencillo. Entonces, simplemente dividiendo la parte de capital entre 15 o bien multiplicando la parte de los activos, como está aquí en la fórmula, restando el porcentaje que tenemos en la columna A. Déjame acerco esto para que lo veas mejor y solo llenas hacia abajo y te darán entonces los valores correspondientes de las acciones que andan circulando con las diferentes estructuras de capital que tenemos diseñadas o propuestas más bien en estos casos, en estos 7 escenarios. Aquí vamos a hacerlo entonces con 250.000. Vamos a determinar las UPAs con el 250.000 para un caso de una EBI de 250 y lo tenemos aquí que sería 1.7. Ya lo habíamos determinado aquí nos da 1.81, 1.91 y así. Aquí encontramos la estructura de capital óptima. En este caso observemos que esto es una campana que viene creciendo de 1.70, 1.80, 1.91, 2.09 y lo empieza a descender a 2.02, a 1.96. El punto más alto fue de 2.09. Así que lo encontramos aquí. Es importante entonces hacer este cálculo y esta observación, que esta sería la estructura de capital óptima desde el punto de vista de 250.000 con EPS, con utilidades por acción, por el método de utilidades por acción. Método de UPAs. Bueno, ahora bien, pasamos a la siguiente columna. Este es un dato, el rendimiento requerido. Vamos a suponer también que conforme aumenta el riesgo, pues la empresa, los accionistas, los dueños exigen una mayor compensación por ese, ya que este es un costo de oportunidad o tasa de mercado exigida por inversionistas. Entonces también vamos a considerar que aquí para el escenario de cero se espera una rentabilidad, cero deuda, una rentabilidad de 1,5. Con deuda de un 10% se espera 11.70. Con deuda de 12.10 se espera una rentabilidad de 12.10 y así hasta 19. Entonces también este es un dato el cual viene incrementándose conforme en los diferentes escenarios. Entonces este es dato y lo ponemos aquí simplemente, así como lo ves capturado en las celdas. Ahora sí, con eso calculamos el precio de la acción que se espera tener.
precio a valor actual de estas acciones. Entonces lo único que haces es esta división. Aquí está. En este caso sería este que tenemos aquí, el 1.70 H55, entre ese rendimiento esperado. Pues este es un equivalente capitalizado. Simplemente, ¿cuál es el valor actual? Sí, el valor actual de una perpetuidad. Si la acción espera dar 1.70 de unidades monetarias entre este punto 11.5%, esto te da igual a 14.78 unidades monetarias. Entonces, si esta es la serie uniforme de flujo de efectivo hacia el futuro, a perpetuidad, dividido entre la tasa de interés, que sería la I, te da igual al valor presente, que sería el valor de la acción. Le voy a dejar el enlace aquí a un video tutorial en donde explico este cálculo con una plantilla de Excel mucho más detallado. Para el cálculo del WACC lo mismo, dejaré también un enlace aquí para que sepas, si no lo has hecho, aunque recomendé desde un principio ya tener conocimientos de ello. Aquí está la fórmula de cómo se calcula. A ver, aquí el WACC, un costo promedio ponderado de capital. Bien, entonces en este caso nos da el 11.50. ¿Con qué datos? Por supuesto con los datos que tenemos de los diferentes escenarios. Para el caso de la deuda se hará el escudo fiscal, se empleará el escudo fiscal acá, se restará a los intereses que se pagan en cada uno de los escenarios la tasa impositiva para hacer un ajuste o un escudo fiscal y reducir estas tasas de interés que tenemos aquí en la columna E. Entonces, una vez que tienes hecho eso, vamos a ver, en esta parte es la parte de la deuda y esta otra parte es la que corresponde al capital propio. Sí. Aquí está. Bueno. Llenas hacia abajo cada una de estas fórmulas, si te fijas. Y llegamos de 11.50 a 13.75. Para el NOPAT, aquí tienes la fórmula de cómo se determina el NOPAT. H53, que es este, 250.000 por 1 menos la tasa impositiva que tenemos acá en B7. Lo pongo acá para que lo corrobores. B7, tasa impositiva. Entonces no es tan complicado realmente. Realmente aquí tienes estas utilidades para calcular cuál es el valor. Aquí está el valor de la empresa. ¿Cuál será? De 1.478.261. Lo único que haces es dividir estos 170.000 entre el WACC. 170.000 entre .1150 te da este valor. Llenas hacia abajo
y obtenemos el más alto valor con la estructura de capital de deuda del 30%. Con el 30% obtenemos un precio de acción mayor, te fijas acá, 15.93. A ver, aquí esta observación es muy importante. Voy a ponerlo así. Aquí 15.93 es el precio más alto de tu acción. Como accionista, pues esto es mucho más conveniente. También, como accionista, observa este precio, este costo de capital, el más bajo. Entonces, más alto precio de acción, más bajo costo de capital, con estos NOPAT obtienes un más alto valor de la empresa. Ahora veamos el caso número 7, que es con 500.000. Con 500.000, razón de la deuda del 30%. Si te fijas, lo mismo, solo que aquí no encuentras un punto tal, tendrías que seguir haciendo simulación acá, un punto tal en el que esto simplemente viene incrementándose. Observa esto. Aquí no llegas a un punto más alto y disminuye, pero sí encontramos aquí que con la estructura, con la razón de la deuda del 30%, con esta estructura de capital que tenemos aquí, deuda de 450 y capital de 1050, en esta estructura de capital es la óptima, ya que obtienes el más alto precio de acción, el más bajo costo promedio ponderado de capital, un muy buen NOPAT, y este es el más alto valor de la empresa, valor actual de la empresa. Bien, con esto damos por terminado este video tutorial en donde se explican los ejercicios 6 y 7 de la guía de estudio de la estructura de capital óptima. Gracias y buen día.